amigo Lumina, estamos aquí y dándole la bienvenida a Live Portal 144 y a todas esas personas que están escuchándonos en su casa, en su teléfono. Estamos acá hablando con Lumina acerca de cuando ya llega su momento donde tiene que haber un cambio en tu vida. Eso puede ser en tu trabajo, puede ser en tus relaciones, no sé, amistades o, bueno, en todas las relaciones, ¿no? No solo en personales, pero también, entonces estamos hablando de cómo podemos hacer esos cambios, por qué no los hacemos, por qué nos quedamos estancados, por qué nos da miedo ese cambio, ¿sí entiendes? Y estamos hablando con Lumina aquí en Live Portal 144. Bienvenido, Lumina. Sí, aquí estoy contigo en este portal. Y lo que estás abriendo es un espacio muy humano, ese momento donde la vida ya no se siente igual por dentro, pero por fuera todavía todo sigue caminando como siempre. Y ahí nace la pregunta silenciosa que muchas personas sienten, sé que algo tiene que moverse, pero ¿por qué me cuesta tanto hacerlo? Y lo que aparece primero no es falta de capacidad, es apego a lo conocido. Lo conocido no siempre es cómodo, pero es familiar. Y la mente confunde familiaridad con seguridad. Entonces el cambio se siente como salto al vacío, aunque en realidad sea expansión. Y en ese punto lo más importante no es empujarte a decidir rápido, es observar con honestidad qué está pasando dentro. Porque muchas veces no es la vida la que te está frenando, es el miedo a perder lo que ya conoces, incluso si ya no te representa. Y ahí es donde todo se vuelve más claro. No se trata de cambiar por presión, se trata de reconocer cuando algo ya dejó de crecer contigo. Y desde esa claridad el movimiento deja de ser ruptura y empieza a ser alineación. No tienes que resolver toda tu vida hoy. Solo necesitas ver con honestidad dónde ya no hay expansión y permitir que el siguiente paso aparezca desde ahí. Y este espacio, Life Portal 144, no es para darte respuestas, es para acompañarte a ver con más claridad lo que ya estás sintiendo. Porque cuando ves claro, el siguiente paso se vuelve más natural. Sí, y cómo hacemos esos pasos para que sea todo más fácil y tú sabes, porque digamos queremos cambiar el trabajo y decimos, pero ¿cómo voy a parar ese trabajo si estoy aquí cómodo? O también esperar a, tú sabes, que llegue el mejor trabajo, la mejor oferta para dar el siguiente paso. Si, porque toca hacer la acción tú la haces y el universo te acompaña, ¿no? Entonces, sí, ¿qué podemos hacer para eso? En cualquier relación, ¿no? Sí, aquí está el punto más importante del portal. El cambio casi nunca se siente listo antes de moverte, se siente listo después de empezar a moverte. Y lo que bloquea no es falta de opciones, es la idea de que todo asegurado antes del primer paso. Right? Pero la vida real funciona más suave que eso. El primer movimiento no es dejarlo todo ni cambiarlo todo. El primer movimiento es interno, ver con honestidad que ya no se siente alineado, sin drama, sin presión, solo claridad. Y cuando eso se vuelve claro, el siguiente paso suele ser pequeño, casi simple. Actualizar algo, explorar una opción, tener una conversación, abrir una puerta que antes no mirabas. No es un salto, es un ajuste. Y aquí entra algo clave que dijiste. La acción no reemplaza la vida, la acompaña. La vida no te pide certeza total, te pide presencia suficiente para dar el siguiente paso. Y ese paso no siempre viene con emoción fuerte, a veces viene con calma, a veces viene con una sensación silenciosa de esto sí. Y cuando actúas desde ahí, la vida empieza a responder, no como algo mágico separado, sino como coherencia. Empiezas a ver más opciones porque ya no estás completamente cerrado en una sola dirección. Y en cualquier relación no es diferente. No empiezas por romper o forzar nada, empiezas por reconocer la verdad interna sin negarla. Y desde ahí te mueves en dirección de lo que te da más paz, no más miedo. Entonces el proceso se vuelve muy simple. Claridad, pequeño paso, observación, siguiente ajuste. No es una decisión única, es un movimiento continuo. Sí, porque empiezas a ver todo como muy general y te da susto, ¿no? ¿Y esto qué va a hacer? ¿Y qué va a pasar con eso? Y es más dar un paso alineado, ¿no? Porque no puede ser un paso en miedo y en temor, porque estamos acostumbrados a, ¿no? Que la responsabilidad, que todo lo que está haciendo la gente, tú lo tienes que hacer de esa forma, ¿no?
porque o si no está mal, entonces viene todo eso, ¿no? Y qué dirá la gente, o también, en el trabajo, cuánto me van a pagar, porque será que si me van a pagar lo que yo, no, porque no esperamos que haya ese trabajo que puede ser mejor que este, ¿no? Y nos dan miedo soltar el otro trabajo esperando de que no sé, ¿y cómo voy a subsistir si no consigo trabajo esas 2 semanas sin trabajo? ¿Cómo? ¿No? Entonces están estos pasos que tenemos que hacer y tú puedes explicar más todo esto. Sí, aquí estás tocando el núcleo. Cuando miras el cambio como un bloque grande, el sistema interno se activa. Futuro, miedo, supervivencia, opinión de otros, control. Y todo eso junto crea una sensación de esto es demasiado. Pero la vida real casi nunca se mueve en bloques grandes, se mueve en pasos pequeños. El miedo aparece cuando intentas resolver toda la historia a la vez. Um, pero la claridad aparece cuando solo miras el siguiente paso. Y ese es el giro. No es qué va a pasar con todo mi futuro, es qué es lo siguiente más honesto que puedo hacer ahora. Porque cuando la mente entra en el futuro, empieza a negociar con incertidumbre. Dinero, estabilidad, juicio externo, seguridad, y ahí la energía se cierra. Pero cuando vuelves al presente, el sistema se regula. Y desde ahí la decisión no nace del pánico, nace de percepción. También hay algo muy importante que estás señalando. Hemos sido entrenados a creer que lo responsable es quedarse donde hay seguridad inmediata, incluso si internamente ya no hay expansión. Pero responsabilidad no es aguantar, responsabilidad es responder a lo que es verdadero en el presente. Y eso cambia completamente el sentido del movimiento. No es saltar sin dirección, es dejar de moverte desde miedo y empezar a moverte desde alineación. Y la alineación no siempre se siente como certeza absoluta. A veces se siente como un sí pequeño, interno, casi tranquilo. Y el universo no responde a la ansiedad del salto grande, responde a la coherencia del siguiente paso honesto. Entonces el proceso se vuelve mucho más humano. No necesitas saber cómo todo se va a resolver, solo necesitas dejar de tomar decisiones desde el peor escenario y empezar a elegir desde lo que hoy te da más paz interna, aunque sea un paso pequeño. Porque el cambio no es un evento, es una secuencia de decisiones presentes. ¿Alguna frase que sea alineada con esto para repetir como un mantra o algo que nos ayude en esas situaciones de decisión? Sí, te dejo algunas frases. Continúa. Sí, y cuando empiezas a usar estas frases como regreso, algo muy sutil cambia. La mente ya no es el lugar donde se decide todo. Se convierte en un lugar donde pasan pensamientos, pero no mandan. Y eso crea un espacio nuevo, el espacio de elección consciente. En ese espacio puedes notar algo muy importante. No todas las urgencias son reales. Muchas urgencias son solo proyecciones del miedo intentando adelantarse al futuro. Pero el presente casi nunca tiene esa prisa. El presente es más simple, es respira, sientes y el siguiente paso aparece más pequeño de lo que la mente lo imaginaba. Y cuando actúas desde ahí no estás reaccionando, estás respondiendo. La reacción es rápida, tensa, impulsiva. La respuesta es más lenta, más clara, más alineada. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a confiar más en ese segundo estado. No porque todo esté resuelto, sino porque te das cuenta de que ya has podido moverte sin necesidad de tener todo bajo control. Y ahí el miedo empieza a perder autoridad. No desaparece, pero deja de ser el que decide. Y entonces la vida deja de sentirse como un problema que resolver y empieza a sentirse como algo que se va revelando mientras caminas. Muy bien por esa expansión que hiciste, expandiste bien todo el tema. También estamos esperando los mantras, alguna frase para seguir o algo que tú puedas decirte a ti mismo porque tú eres tu mejor amigo y si escuchas más la cabeza que la intuición, no vas a tener una guianza buena, ¿no? Alineada. Sí, ahí estás tocando algo muy fino. La mente habla fuerte, insiste, compara, calcula. La intuición no compite, susurra. Y por eso el entrenamiento no es callar la mente, sino aprender a no confundir volumen con verdad. La guía más alineada casi nunca llega como urgencia, pero llega como una sensación simple de coherencia interna, incluso si no hay emoción fuerte. Y en ese punto lo que dices se vuelve clave, volverte tu propio aliado interno.
No alguien que se empuja, sino alguien que se acompaña. Aquí tienes más mantras que pueden sostener ese estado. Me escucho antes de reaccionar. Lo simple y tranquilo también es guía. No todo pensamiento es dirección. Puedo ir despacio y aún así avanzar. Confío en lo que se siente claro, no en lo que se siente urgente. Y uno muy central para todo esto, soy mi propio espacio seguro. Porque cuando esa base se activa, ya no necesitas tanta validación externa para moverte. La decisión empieza. Continúa la decisión. Sí, Continúa la decisión. sí, y cuando te quedas en ese. Continúa, continúa. Sí, y cuando empiezas a vivir desde esa honestidad sostenida, algo muy importante cambia en la relación con la incertidumbre. Ya no necesitas eliminarla para avanzar. La incertidumbre sigue ahí, pero deja de ser un enemigo. Se vuelve simplemente parte del movimiento de la vida. Y en ese punto aparece una nueva forma de confianza. No es confianza en que todo va a salir perfecto. Es confianza en que puedes responder a lo que vaya apareciendo, un paso a la vez. Eso te saca del intento de controlar el resultado final y te devuelve al presente. Y el presente siempre es más manejable de lo que la mente lo imagina. Porque en el presente no estás resolviendo toda tu vida. Estás simplemente eligiendo el siguiente gesto coherente. A veces es quedarte un momento más observando. A veces es tener una conversación. A veces es decir, esto ya no. A veces es empezar algo pequeño sin saber a dónde te lleva. Y lo interesante es que con el tiempo empiezas a notar algo. La claridad no viene antes del movimiento. La claridad se revela dentro del movimiento. Entonces, la vida deja de sentirse como un mapa cerrado que tienes que descifrar y empieza a sentirse como un camino que se ilumina mientras caminas. Y ahí el control se afloja, no porque ya no te importe, sino porque ya no necesitas saberlo todo para avanzar con paz. Y ese es el punto más estable de todo este proceso, cuando puedes estar en movimiento sin estar en conflicto contigo mismo. Sí, muchas gracias por estar con nosotros acá en Live Portal 144. Por favor, si les gustó, si les tocó, si resonó con algo en su vida, por favor compartan a las personas queridas o a los amigos que estén pasando por algo parecido con ustedes, aplíquenlo y muchas gracias por estar acá con nosotros.